Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera comenzar esta intervención tratando de ser lo más explicativo que pueda. Si ustedes ponen el canal del Estado, que debería ser el canal de todos los venezolanos, VTV, pero que es el canal solamente de un partido político y que excluye a la mayoría del país, en ese canal, Venezolana de Televisión, lo único que tratan es de estar todo el día diciéndole al pueblo venezolano que el hecho de que todos los países de América estén preocupados por el genocidio democrático y el genocidio social que está ocurriendo en Venezuela, que eso implica que se está pidiendo la intervención extranjera en Venezuela. Y que el hecho de que se esté pidiendo discutir el fondo de la Carta Democrática Interamericana es una manera de vender la patria, es una manera de abrirse y arrodillarse al imperio. Quiero que quede claro a nuestro pueblo, es al revés. La forma más indigna como Venezuela se ha vendido a algún imperio es como el gobierno venezolano está arrodillado al régimen de Cuba. Eso sí es indigno. Eso sí es vender la patria. Eso sí significa arrodillarse a un país extranjero. Quienes estamos acá tenemos otra lucha. La lucha con la que se plantea en todos los países de América el debate de la Carta Democrática Interamericana no es traer a Venezuela algo extraño. No es traer a Venezuela violencia, que ya tenemos de sobra. No es traer a Venezuela intervención. Yo quiero que le quede muy claro a nuestro país que la Carta Democrática Interamericana es ley venezolana. Es una ley, como cualquier ley que haya aprobado este Parlamento en su historia. Y no solamente es una ley, sino que nuestra Constitución establece que todo convenio internacional que proteja los derechos humanos no es solamente ley, sino es parte de la Constitución nacional. Es más, como decía el diputado Luis Florido, la persona que firmó la aprobación de la Carta Democrática Interamericana fue Hugo Chávez Frías. Y el Parlamento que aprobó que se sancionara esa convención fue este Parlamento por mayoría del Partido Socialista de Venezuela. Y las veces que se ha pedido su aplicación en distintos casos de América Latina, quien ha pedido la aplicación fue quien en ese momento era canciller, Nicolás Maduro. De manera que el día de hoy este Parlamento, en representación de 14 millones de venezolanos, lo único que está pidiendo es que se cumpla la Constitución de Venezuela para liberar al país de un gobierno que se ha salido de la Constitución. No estamos pidiendo otra cosa distinta, que es que en Venezuela reine la Constitución y reine la libertad. Bienvenido, diputado Víctor Clark. Tenía como 10 años que no lo veía. Lo importante es que vengan por Venezuela acá. Es importante, y se lo quiero decir, diputado Clark, que lo que estamos aprobando hoy es la aprobación de la Constitución. Porque todo convenio que tenga la protección de los derechos humanos es parte de la Constitución. Y esa Carta Democrática que ustedes hoy tratan de poner en una situación de intervención extranjera no es otra cosa que la protección de un país como Venezuela, que hoy más que nunca lo único que está pidiendo son elecciones. La Carta Democrática es igual a pedir elecciones, porque solo con elecciones nosotros vamos a resolver el caos en el cual está viviendo Venezuela. Y yo no puedo dejar de sorprenderme, y se los digo con sinceridad, en esta asamblea,
donde hemos dado debates por la muerte de niños que no comen, donde hemos dado debates por la seguridad social de nuestros abuelas y abuelas que el gobierno le niega la pensión y el cestatique. En esta asamblea donde hemos dado debates del costo de la vida y sin embargo el gobierno no viene. Pero el día de hoy, que estamos discutiendo su permanencia en el poder, eso sí les interesa. Venir hoy acá a discutir simplemente cómo se mantienen en el poder. Eso es hipocresía con nuestro pueblo. Vergüenza les debería dar. Que no vienen nunca y solamente para mantenerse en el poder, vienen hoy a dar cualquier tipo de argumentaciones. Respeten al pueblo venezolano. Respeten al pueblo venezolano. Me da lástima que lo pongan en ese papel, diputado Claro. Pero lo importante es nuestro país. Lo importante es el pueblo de Venezuela. Para el mío. Y estamos acá precisamente no solo para hablar de la Carta Democrática, que es ley venezolana y que es parte de la Constitución, sino que estamos acá el día de hoy para celebrar que todos los países de América acompañan al pueblo de Venezuela en su petitorio de elecciones y de libertad. El año pasado teníamos el referéndum revocatorio y el gobierno se lo robó. Tocaban elecciones de gobernadores y el gobierno se las robó. Prometieron las elecciones para mitad de año y no dicen nada. Y tocan también las elecciones de alcalde y no dicen nada. Y mientras tanto, el país muriéndose de hambre. Y mientras tanto, la familia venezolana muriéndose de violencia. Es la destrucción total del país. El fin de semana vimos la noticia de 2 niños, 15 años y 10 años, que asesinaron a puñaladas en la madrugada a 2 sargentos de la Fuerza Armada. Niños nacidos en este gobierno. Niños que son la representación de la destrucción de la familia venezolana. Niños de la calle destruidos por un sistema que lo que ha hecho es empobrecer al pueblo venezolano. Niños que representan un país que necesita obligatoriamente un futuro distinto. Por eso es que estamos acá. Este no es un debate del poder. Este es un debate del futuro. Este es un debate de la dignidad del pueblo venezolano. Este es el debate de la libertad de Venezuela. Es el debate para poner en cada venezolano la dirección del país con el poder del voto. No queremos intervenciones extranjeras. No queremos golpe de Estado. Quien está fuera de la Constitución se llama Nicolás Maduro. Y solamente con el voto nosotros podemos lograr que en Venezuela reine la justicia y reine la libertad. Venezuela es un país que se está muriendo de hambre. Venezuela tiene hambre. Hambre de libertad. Venezuela tiene hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de votar. Venezuela está pasando hambre. Y la única manera de saciar el hambre de los venezolanos es permitiendo que nuestro pueblo ejerza su derecho soberano a votar y a decidir por la libertad. No hay otra vía. Y si el gobierno quiere hacer un cambio, y si el gobierno quiere que las cosas sean distintas, que se siente verdaderamente abrirle al país las puertas, que el gobierno se siente a fijar las fechas de elecciones, que el gobierno se siente con voluntad y decisión a liberar a nuestros presos políticos, que el gobierno decida reconocer la ley y la Constitución, que el gobierno abra el canal humanitario, que el gobierno se dé cuenta que el país quiere un cambio porque Venezuela tiene hambre de libertad y tiene hambre de justicia. Y el único que no se da cuenta es Nicolás Maduro, que cree que puede seguir en el poder cuando toda Venezuela quiere un cambio. De manera que quiero que quede claro, no venimos hoy a pedir la intervención extranjera. Queremos la intervención del pueblo venezolano a través del voto. El dueño de Venezuela es el pueblo venezolano y él es el que tiene que a través del voto decidir el futuro del país. La Carta Democrática Interamericana
es precisamente quitarle a los poderosos el secuestro del país y devolverle a los venezolanos lo que corresponde, el poder del voto, el poder de la libertad, para que Venezuela no sea un país hambriento, sino más bien el país de los sueños, el país del futuro, el país de las oportunidades. Muchas gracias, amigas y amigos.